Muy buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el Evangelio que nos toca este domingo, que es el segundo domingo después de Navidad. El Evangelio es del prólogo de Juan, del Evangelio de Juan, que es el capítulo 1, del versículo 1 al 18. Un maravilloso Evangelio. Y a esta reflexión quise ponerle como título: los suyos no lo recibieron. Fíjense, el Evangelio de este domingo es de verdad una maravilla. Si uno dudara de la inspiración divina de la Sagrada Escritura, este texto bastaría para convencernos de que realmente el Espíritu Santo de alguna manera intervino en la inspiración del escritor sagrado que escribe esta maravilla. Porque fíjense cómo es posible que en poquitos años ese humilde carpintero y maestro de Nazaret haya llegado a ser entendido, comprendido, presentado como el Verbo de Dios. ¿Cómo se llega, no? Desde las narraciones maravillosas, pero básicas, de los evangelios sinópticos, no de Marcos, de Lucas, de Mateo, a esta maravilla de Juan, teológico-mística, que nunca nos podemos cansar de meditar y de sumergirnos en esos abismos del misterio en que el prólogo del Evangelio de Juan nos invita a penetrar. Este prólogo, en 3 lugares, habla de la intención de Dios de venir a nosotros, de caminar con nosotros nuestra historia, y que ese caminar encuentra obstáculos y rechazos. Primero dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Bueno, digamos que puede pasar. Después dice, el mundo fue hecho por ella, por medio de ella. El mundo no la conoció. Puede pasar. Pero después dice, vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Esto ya es como el colmo, ¿no? Es inconcebible que los suyos no la reciban. Aunque, bueno, por suerte algunos sí parece que la recibieron, y dice el mismo Evangelio, no sé si eran los suyos o no, los que la recibieron, pero a los que la recibieron, dice el Evangelio, nada más y nada menos que les da el poder de llegar a ser hijos de Dios. Dice, engendrados por Dios. No sé si logramos captar la profundidad de este misterio, lo que significa lo que está diciendo, que los que reciben, los que lo recibimos, somos engendrados por Dios. Pero fíjense, a pesar de todos los obstáculos, rechazos, incomprensiones, indiferencias, etcétera, 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 la palabra se empecina en hacerse carne, es decir, en hacerse vulnerable. Eso significa la carne, en el Evangelio: carne, vulnerable, débil, frágil, mortal, limitada. Y esa palabra, hecha carne, habita entre nosotros. O en las traducciones dicen mora entre nosotros, o pone su tienda, su carpa entre nosotros. Lo cual le añade un dato más en relación con esta fragilidad de la que hablábamos, ¿no? De la provisionalidad de una presencia que está dispuesta a itinerar, ¿no? A caminar con nosotros en esta historia nuestra, historia tan grandiosa como impredecible y sangrienta. ¿Y dónde pone su carpa? ¿De dónde toma esa carne que lo condena a ser mortal? Esa carne que lo condena a la muerte. Fíjense, la toma de una muchacha humilde de Palestina. Se asienta, esa palabra, ese verbo de Dios, se asienta en un ignoto lugar del Imperio Romano, en un pueblo sojuzgado por la barbarie imperialista romana. Y los evangelios, más allá de la certeza histórica, ¿no?, pero con un tremendo mensaje de verdad, nos dicen que el desembarco fue en un establo,
porque los suyos de Belén, no la recibieron, no lo quisieron recibir. Entonces corrió la suerte de los desplazados por la violencia de los poderosos, ¿no? Teniendo que huir a Egipto y no pudiendo volver a su tierra hasta que el tirano Herodes no hubiera muerto. Y que asentó su carpa durante 30 años en la frontera, ¿no? En la periferia de Israel, en la Galilea de los gentiles. Ahí asentó su carpa 30 años. Pero no me quiero quedar en algo que me impacta fuertemente. Quiero quedarme en algo que me impacta fuertemente y que les dejo para su oración, para su reflexión, para su examen. Y es esto que les ponía como título esta meditación. Los suyos no la recibieron, los suyos no lo recibieron. Me impresiona, me impresiona. Doy algunas pistas sin entrar en detalles que dejo para que ustedes puedan profundizar, estudiar si les interesa. Fíjense, ya desde el principio José va a Belén. La familia de José era de Belén, por eso van a Belén para el censo, y allí le cierran las puertas. En su pueblo, en el pueblo de donde era originario, no hay lugar para ellos. No hay lugar para ellos. Segundo, la propia familia en Nazaret no lo comprende y lo toma por loco, por desquiciado. Lo mismo que sus paisanos, peor, ¿no? Y los vecinos de su pueblo, que en cierto momento incluso intentan matarlo. Después no lo reciben los suyos, que también son las autoridades religiosas, que son los primeros que deberían reconocerlo y colaborar con él en su propuesta de reforma de la religión de Israel y de reconocer en él al Mesías prometido. No solo no lo reconocen, sino que lo combaten hasta matarlo. Los suyos, sus jefes religiosos. El templo, la casa de su padre, se transforma en piedra de tropiezo y los dichos y acciones de Jesús sobre el templo terminan siendo una de las razones de su condena a muerte. Finalmente, la mayoría de sus seguidores, de sus mismos seguidores que aparentemente lo recibieron, cuando se dan cuenta que el mesianismo de Jesús y el reino pasa por la cruz, por la entrega de la propia vida, por la muerte del propio ego, lo abandonan. Bueno, está claro que los suyos no lo recibieron. Digo, qué peligro para nosotros, ¿no? Que nos llamamos cristianos, nos consideramos de los suyos, porque tal vez tenemos un certificado de bautismo y por cumplir con algunos mínimos requisitos que nuestra religión nos impone, y capaz que nos atreveríamos a entrar en ese diálogo, ¿no? Con el dueño de la casa. Como dice Lucas 13, 25, 27, Lucas 13, 25, 27, que es un texto que siempre me cuestiona. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes, los que están afuera, llamarán y dirán, Señor, ábrenos. Él les contestará, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán ustedes a decir, hemos comido y bebido contigo. Tú enseñaste en nuestras casas, en nuestras calles, somos de los tuyos. Somos de los tuyos. Pero él les contestará, no sé de dónde son ustedes. No los conozco. Apártense de mí, malhechores. ¿Ven? Los suyos, ¿no? Nos creemos de los suyos. Se creían de los suyos y no eran de los suyos. Yo creo que es suficiente, ¿no? Como para hacernos pensar a todos, ¿de verdad soy de los suyos, vamos a decir, auténticos? ¿O soy de los suyos truchos, falsos? Y para ayudar en el discernimiento y poner un toque de esperanza, hay que decir que no todos lo rechazaron, empezando por María, José, no sumo al burro y al buey. Pero, por ejemplo, los pastores no lo rechazaron, aunque no pudiera entrar al templo porque eran impuros, pero los pastores ahí estuvieron. Y los sabios venidos de Oriente, de otras culturas, de otras religiones, no eran de los suyos. Al menos no tenían pasaporte israelita. También lo recibieron.
y Simeón y Ana en el templo, ¿ven? Ahí sí en el templo, y estos dos eran verdaderos israelitas, eran pobres de Yahvé, auténticos israelitas, lo recibieron. Y sumemos a la Magdalena, si ustedes quieren, y a las pocas mujeres que lo acompañaron siempre, y llegaron al pie de la cruz. Digo, buena ocasión este domingo para preguntarnos si soy verdaderamente de los suyos verdaderos, y si estoy dispuesto a dejar entrar esa luz, ven que como dice el Evangelio, luz que ilumina a todo hombre, y que también puede y tiene que iluminar las tinieblas de nuestra mente y las sombras de nuestros corazones. Mis hermanos, mis hermanas, que tengan una muy buena semana y ojalá todos y todas tengan un muy merecido descanso.